Y en esta tarde quiero que sigamos hablando acerca de la resurrección, porque podríamos pasar semanas enteras hablando acerca de lo que pasó después de la resurrección. ¿Vimos las semanas pasadas? ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, si no se acuerdan pueden ver el video. Sí, es bueno que volvamos a recordar, volvamos a escuchar y tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha hablado. Pero en esta tarde yo quiero enfocarme en Juan capítulo 20, porque acuérdense que hablamos la semana pasada que cuando el Señor Jesús muere, los discípulos entraron en un momento de tristeza, ¿no? De desilusión. Entonces, miren, resulta que los discípulos, ustedes saben, después que Jesús muere, ellos quedaron desilusionados, quedaron tristes, quedaron como sin esperanza, ¿no? Ellos no, me imagino que su esperanza murió, ellos no sabían qué iba a pasar, aunque el Señor ya les había dicho qué iba a suceder. Es decir, que ellos no, como que quizás en el momento se les olvidó, no sé qué les pasó, pero ya el Señor les había dicho que Él iba a morir, pero al que los 3 días iba a resucitar. Pero ellos de todas maneras entraron como que se apagaron sus corazones frente a las circunstancias. Ustedes saben que fueron momentos muy difíciles ver toda la agonía de Jesús, todo lo que pasó y ver su muerte y ya en el momento que fue metido allí en la tumba y todo esto. Nos imaginamos que fueron momentos muy difíciles, pero cuando el Señor resucita al tercer día, yo quiero que leamos en Juan, si ustedes tienen su Biblia, vamos a estar aquí todos leyendo. Cuando vengamos a la iglesia vamos a traer nuestra Biblia. Yo prefiero que traigan su Biblia el libro, sé que la podemos leer en el celular, pero es mejor que la traigas en el libro, porque ahí vamos a poder subrayar y vamos a poder ver mejor y todo esto. Entonces en Juan capítulo 20, versículo 19, vamos a empezar a leer ahí, dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos, pónganle atención, a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Entonces ellos cuando estaban ahí encerraditos con la puerta cerrada, era porque estaban con temor de los judíos, estaban miedosos, tenían miedo, porque ellos pensaban que quizás los podían atacar, no sé, podían pasar muchas cosas y entonces mejor ellos estaban allá encerrados, ¿sí? Y bueno, entonces en el momento el Señor entra y dice, paz sea, tengo la versión nueva internacional, dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Diga conmigo, se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Entonces encontramos allí a los discípulos encerrados con miedo y lo primero que el Señor Jesús hace, y esto quiero que lo recuerdes, porque en medio de lo que podamos estar viviendo, ¿cierto? Así como los apóstoles pasaron ese momento tan difícil de desesperanza, de desilusión, de tristeza, aún de miedo, ellos, cuando entra Jesús allí, se hace presente en medio de ellos, lo primero que les dice es paz a vosotros, que la paz de Dios sea con ustedes. Y recuerden que los judíos, ese era su saludo. Shalom, muy bien, shalom, shalom. Ese era es el saludo de ellos, no es todavía. Ellos se saludan shalom, o sea, la paz sea contigo. Ese es un saludo. Ese saludo entonces el Señor les da, pero en medio de ese saludo va más allá
y lo que hace el Señor es ministrar sus corazones, ¿cierto? El Señor ministra a sus corazones, el Señor toma sus vidas y es como que aquí estoy yo, aquí llegué yo. Ya no estén tristes, ya no estén desconsolados, ya no estén sin esperanza, porque he llegado yo, aquí estoy yo con ustedes. Y ya el Señor les había explicado, como les dije antes, el Señor ya les había dicho que iba a estar con ellos, que iba a resucitar al tercer día. Entonces, ustedes saben que en este mundo vamos a tener aflicción. No todo es color de rosa. Cuando usted le presenten un evangelio que es pare de sufrir, todo está bien, todo es color de rosa, corra, porque no es así. Dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos. Dile a la persona que está a tu lado, confía, porque el Señor ha vencido el mundo. El Señor ha vencido el mundo. Y esa palabra de paz con ustedes, el Señor se presenta y ministra sus corazones. Y lo segundo que hizo es que me llama la atención, y esto fue lo que más impactó mi vida estudiando este pasaje. Y es que cuando los saluda, en el versículo 20, póngale atención, tiene su Biblia allí, dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos y el costado, es decir, donde estaban las marcas, ¿cierto? De donde al Señor le habían puesto esos, no sé cómo se llaman, clavos, gracias, esos clavos, donde el Señor había sufrido tanto por nuestros pecados. Y Él les muestra esas marcas y les muestra el costado, donde también había sido herido. Y esas, ¿saben qué? Mostrarles las marcas, a mí me quedó como en mi corazón pensando y analizando por qué el Señor les mostró las marcas. Y hay dos razones. El Señor ahí mismo en el pasaje vemos que el Señor les muestra esas marcas porque ellos necesitaban, bueno, en este pasaje no está, pero en otro pasaje dice en Juan, yo no anoté la cita, creo que sí, es Juan 24, si me ayudan a mirar. Entonces, el Señor se presenta a ellos y en ese momento dice la Biblia en el versículo 24, dice que Tomás, ¿cierto? No me acuerdo si es en Juan. Sí, es en Juan. No anoté el pasaje, puse versículo 24 y no puse ay, Dios mío, es el mismo, ok. Entonces, ahí el Señor les muestra las marcas y dice que ellos recibieron gozo, ¿no? Cuando ellos vieron que era el Señor, cuando ellos vieron cuando reciben esa paz de Dios, porque eso es lo primero que debe haber en nuestro corazón cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Lo primero que el enemigo quiere robar es nuestra paz. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, tenemos que permitir que esa paz de Dios esté en nuestro corazón. Y cuando Él se presenta y nos muestra o les muestra a ellos estas marcas, lo primero que dice Tomás es: no, si yo no veo, no creo. ¿Cierto? Ya sabemos, si yo no veo, yo no creo. ¿Cuántas personas hay así que si no ven, no pueden creer? Entonces, les dice en el versículo 25, dice: así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él dice: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Entonces, cuando el Señor les muestra estas marcas, lo que el Señor estaba haciendo era quitando su incredulidad. Eso fue lo primero, porque ¿saben qué? Si hay algo que nos roba a nosotros lo que Dios quiere hacer, es nuestra incredulidad. Primero, cuando dejamos que la paz de Dios se vaya de nuestras vidas, cuando dejamos que las circunstancias, que a veces sí, como que
vuelve todo y como que las circunstancias a veces nos quieren asfixiar. Eso fue lo que mismo dijo David en los Salmos. Pero hay un momento en que nosotros no solamente tenemos que tener paz en nuestro corazón, sino que esa incredulidad tiene que irse de nuestra vida. No podemos dejar que nos gobierne la incredulidad, como le pasó a Tomás. No podemos pensar que si nosotros no vemos, entonces no creemos, porque ahí el enemigo está robando lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quizás todavía no puedas ver lo que Dios va a hacer, pero Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? Nosotros lo creemos. Si el Señor nos lo ha dicho, si el Señor te ha hecho una promesa, si el Señor te está mostrando hoy esas marcas, porque todos llevamos marcas, y la primera persona que mostró esas marcas fue el mismo Señor Jesús. Él no estaba mostrando las heridas. Él estaba mostrando las marcas, es decir, la cicatriz. ¿Cuántas cicatrices nosotros tenemos en nuestra vida? De cosas que han pasado en nosotros, de heridas que nos han causado. Todos tenemos, todos hemos pasado por heridas, todos hemos pasado por momentos difíciles que nos han causado dolor. Pero si tú piensas, el Señor les mostró esas marcas para que ellos pudieran entender, para que esa incredulidad primero se fuera de sus vidas y para que ellos recibieran gozo. Gozo, di conmigo, gozo, gozo, gozo. Sabes, en Juan capítulo 16, tienes ahí tu Biblia, en el versículo 22, dice: por tanto ahora ustedes tienen también aflicción. En ese momento el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes están tristes, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará. Eso fue antes de la muerte y de la resurrección. Y ya los discípulos estaban tristes. Pero les dijo: yo los veré otra vez y su corazón se alegrará. Di conmigo: mi corazón se alegrará. Y dice: y nadie les quitará su gozo. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por esos momentos de dificultad donde hay heridas, donde hay cosas que no sabemos cómo hacer? No te dejes robar la paz. No dejes que la incredulidad tome tu vida. Y tampoco permitas que haya nada que pueda robar tu gozo. Porque algo que el Señor nos dio en la resurrección fue fe. Fe. Y olvidé decirles que cuando el Señor en Juan capítulo 20, el versículo 27, cuando Tomás dijo esto: no, si yo no veo cuáles son las marcas del Señor, y si no meto mi mano en el costado no creo. Mire lo que le dijo el Señor: pon tu dedo aquí y mira, esta es la versión internacional, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Dile a la persona que está a tu lado: no seas incrédulo, sino hombre de fe. Porque a eso nos ha llamado el Señor. No tenemos que estar metiendo la mano en el costado para creer lo que Dios va a hacer, amén. Sino que vamos a creer lo que el Señor nos ha dicho que vamos a ver. Entonces, si estamos pasando por momentos difíciles, nosotros vamos a tener fe. Vamos a creer en lo que Dios va a hacer, en la manifestación de su presencia en nuestra vida. Y vamos a tener gozo, ahora sí, gozo.
porque dice aquí en Juan 16, 22, que Él los iba a volver a ver y que su corazón se iba a alegrar y que nadie podía robar su gozo. Y también dice en el versículo 23 de este mismo pasaje, Juan 16, dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces, vamos a recibir ese gozo porque el Señor mismo nos lo dio cuando Él resucitó. Entonces, recibimos, ¿qué fue lo primero que dijimos? Paz, muy bien. Cuando el Señor Jesús resucitó, los apóstoles recibieron paz. Por lo tanto, nosotros recibimos paz. ¿Qué otra cosa dijimos? Fe, muy bien, fe. Recibimos fe porque no creemos solo por lo que vemos, sino creemos porque el Señor lo dijo y así lo va a hacer. Recibimos lo tercero, gozo, gozo, gozo. No te dejes robar el gozo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sabes que el diablo está interesado en ver a los cristianos a todos amargados? Es más, la gente que está afuera piensa que nosotros somos lo más aburrido y amargado. Y yo digo, mi experiencia ha sido que desde que yo conozco a Jesús, soy la persona más feliz del mundo. ¿Saben por qué? Porque yo trataba de llenar mis vacíos y llenar mi corazón con las cosas del mundo, como una jovencita. Era una joven. Y yo trataba de llenar mi vacío y mi tristeza con cosas del mundo. Pero cuando Jesús vino a mi corazón realmente se llenó de gozo. Y eso no quiere decir que no han venido dificultades, ¿cierto? Eso no quiere decir que todo es color de rosa y que a veces no como que todo es risa, no. Hay momentos difíciles, pero que tu gozo no lo robe nadie. Amén. Ese es un regalo que el Señor nos dio cuando resucitó. Hemos recibido de su gozo, hemos recibido de su paz. No dejes que nada ni nadie robe el gozo de tu corazón. Y lo otro que leemos aquí es que por ese gozo, por esa presencia de Dios, por eso grande que el Señor está haciendo en nuestra vida, póngale atención, nosotros podemos pedir al Padre. Porque cuando el Señor resucitó, lo que hizo fue acercarnos al Padre. ¿Se acuerdan? La humanidad estaba completamente separada de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Pero cuando Cristo muere y resucita, entonces ese abismo que había entre Dios y el hombre, ese abismo, el Señor hizo un puente. Y entonces por ese puente nosotros podemos ir. Es decir, Cristo, a través de Cristo, nosotros hemos recibido salvación. Nos podemos acercar, dice la Biblia, libre y confiadamente. No hay nada que pueda impedir, solo hay una cosa, el pecado. Es como que si nosotros estamos pecando, nuestro corazón se va endureciendo y entonces esa obra de Cristo, dice Hebreos, que se hace nula porque nosotros, no es culpa del Señor, es nuestra, porque nosotros no dejamos que Él obre en nuestra vida. Entonces, tenemos paz, tenemos gozo, ¿cierto? Y nosotros podemos pedir al Padre en el nombre de Cristo, dice este versículo, Juan 16, 23. Podemos pedir todo. Si algo necesitamos, ora. Porque a veces es tan complejo eso entender. Si algo necesitamos, oremos.
Y si estás orando, cree que va a suceder. Porque si estás orando, Dios va a contestar tu oración. El Señor lo va a hacer. Entonces, pidamos en el nombre del Señor y Él lo va a hacer. La tercera cosa que sucedió cuando el Señor resucitó es que, esto es muy lindo realmente. Podríamos decir muchísimas cosas, pero yo quiero hacer énfasis en esta, lo que dice Juan capítulo 20, si tú dices, estás ahí, 19 al 22, dice, sí, ya está, estamos leyendo allí, en el 21, cuando les dijo otra vez, yo volví a anotar el mismo, sí, el 20-21 dice, otra vez el Señor les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Di conmigo, como me envió el Padre, así ahora yo los envío. ¿Saben qué les estaba diciendo el Señor? La gran comisión. En Marcos capítulo 16 habla de esto. El Señor les hace un llamado. Y ese llamado no es para el hermanito X o Y, es para todos, para todos. Les dijo, vayan por todo el mundo, dice Marcos 16:15, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este es un llamado de Dios. Cuando Jesús resucitó, no fue antes. No fue cuando los discípulos estaban caminando con el Señor y estaban recibiendo toda la instrucción de Él, ¿cierto? Esos 3 años que ellos caminaron con el Señor, vieron milagros, vieron todo lo que el Señor hizo, tuvieron ese tiempo con Jesús. Ustedes pueden estudiar creo que es a partir de Juan capítulo 7, que el Señor empieza a tener, muestra la Biblia cómo el Señor tiene reuniones con sus discípulos donde ellos son como privadas, donde ellos aprenden del Señor, donde ellos son ministrados por el Señor, donde ellos disfrutan de la compañía del Señor. Después de ver las multitudes siendo ministradas y todo esto, pero ellos no solamente se quedaron en ese tiempo, o sea, no fue en ese tiempo donde el Señor les dijo vayan y prediquen. Ese fue un tiempo donde ellos pudieron aprender de Él, estuvieron con Él, caminaron con Él, ¿cierto? Pero solamente después de la resurrección es que ellos reciben el llamado a la gran comisión. Por eso la resurrección es tan importante, porque es después de ella que nosotros recibimos un llamado, que los apóstoles reciben ese llamado de Dios. Y no solamente ese llamado de Dios que tenemos que ir a predicar a todas las naciones, que tenemos que ir a hablarles, a anunciar las buenas nuevas de salvación, sino que también dice ahí en Marcos 16:17 que estas señales acompañarán a los que creen. ¿Cuáles señales? Que expulsarán fuera demonios, que hablarán en nuevas lenguas, que tomarán en sus manos serpientes y que cuando beban algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. Eso fue después de la resurrección, no fue antes, no fue cuando ellos caminaron con Jesús o cuando Jesús caminó con ellos. Fue en ese momento de la resurrección que ellos reciben ese llamado. Y sabes,
es porque algo grande había pasado. Y eso lo vamos a ver en el versículo que estábamos antes, que se me perdió ahora. Sí, en Juan. Ay, Dios mío, esta pastora. Sí, en Juan capítulo 20, el versículo 21, vimos que les dijo: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí estábamos. Y después en el 22 les dice: y habiendo dicho esto, miren lo que pasó. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Subraye eso en su Biblia con amarillo verde, que no lo olvide. El Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Pónganme atención, porque el próximo domingo les voy a preguntar. ¿Ellos habían recibido el Espíritu Santo antes? No. Hasta ese momento que el Señor se resucita, se aparece a ellos, les da la gran comisión y después les dice, y después sopla sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir recibir el Espíritu Santo? Eso es toda una clase. Pero eso quiere decir que hemos recibido la vida de Dios en nuestro interior. Eso quiere decir que los apóstoles habían estado caminando con Jesús, habían sido llamados, ¿se acuerdan? Cuando los llamó el Señor, que unos eran pescadores, vengan, ¿cierto?, a ser mis seguidores, y ellos caminaron con el Señor todo ese tiempo, pero ellos no habían recibido la vida del Espíritu Santo. Solamente hasta que el Señor resucita, porque estaba ahí Jesús con ellos podían disfrutar de la presencia misma de Dios, ahí, caminando con ellos. Pero como les había prometido, ¿se acuerdan? Que les enviaré un consolador y que ese consolador vendría para estar para siempre con ellos. Entonces, después que Jesús resucita, lo que hace el Señor es soplar sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Sabes? Y es que no podemos hacer la obra de Dios si no está el Espíritu Santo con nosotros. Si no tenemos la vida de Dios, si no tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior. Yo no estaría aquí parada si no es porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Estaría haciendo otra cosa. Me hubiera dedicado a mi carrera, no sé, no estaría aquí, no hubiera venido para acá, no, créanme que no. Solamente porque el Espíritu Santo está en mí, yo puedo servir al Señor, predicar su palabra. Soy la persona más tímida, no tengo facilidad de hablar. Usted dirá: pero sí, ¿qué tal si tiene? Dice mi esposo: no se calla. Realmente no. Pero es por el Espíritu Santo. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestro interior. Nos da vida, nos llena de su presencia, nos impulsa para poder hacer su obra. Tú y yo no podríamos salir a la calle a evangelizar si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces nos podríamos preguntar: ¿qué está pasando con nosotros? Si Jesús resucitó, lo que tiene que estar pasando con nosotros es que nuestro corazón arda como un fuego por su presencia. Como cuando iban los apóstoles camino a Maús, ¿se acuerdan? Y dos de ellos, y ellos tres, se presenta el Señor al lado de ellos y ¿qué pasó?, les dice él. Y los apóstoles les dicen: ¿no saben lo que ha pasado? Y el Señor les dice: ¿qué ha pasado? Y ellos empiezan a contarle todo, pero ellos sentían que su corazón ardía.
¿Saben por qué? Porque la presencia del Señor, eso es lo que hace. No busques al Señor, algo pasó con el internet. No busques al Señor por algo religioso. Realmente no. Busca al Señor porque necesitamos su presencia, porque hay un fuego en nuestro interior, porque estás buscando. Si no tienes esa llenura del Espíritu Santo, búscala. Si tu corazón se ha apagado quizás por las circunstancias y por lo que sea, pídele al Señor que te avive, porque el Señor nos quiere con ese fuego encendido en nuestro corazón y nos quiere sirviéndole. Él no quiere hermanitos muy bien sentaditos en la iglesia y no haciendo nada. Nos quiere a todos produciendo, nos quiere a todos sirviendo, nos quiere a todos con nuestro corazón ardiendo de hacer su obra. Nos quiere a todos que cuando estemos en nuestro trabajo estemos predicándole a los demás, que si alguien que está cerca de nosotros está enfermo, nosotros podamos imponer nuestras manos y decirles: es sano en el nombre de Jesús. Si alguien necesita ayuda, nosotros estamos ahí para hablarles de la palabra de Dios, para tomarlos estas personas, tantas personas que están necesitadas de la presencia del Señor y nosotros la tenemos, nosotros podamos dársela. Que seamos testimonio vivo de lo que está sucediendo en nuestra vida. Este es un llamado de Dios. Este es el llamado de Dios. Después de la resurrección. Entonces hemos recibido paz, hemos recibido fe, hemos recibido gozo, hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, hemos recibido sus señales y sus prodigios, hemos recibido ese llamado del Señor para hacer su obra. Y hemos sido, ya dije, hemos sido investidos del poder de Dios para hacer su llamado. Entonces yo quiero que oremos, porque no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho en la resurrección. No podemos dejar de lado lo que el Señor ha hecho en su resurrección y que lo ha hecho para nosotros. Tú no estás hoy aquí por casualidad, el Señor te trajo. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos. Y que hoy primero pensemos en varias cosas, allí con los ojos cerrados. Piensa cuántas cosas quizás han robado tu paz y has dejado que las circunstancias como que desvíen tu camino, quiten tus ojos de Jesús, o quizás no lo estés quitando, pero estás allí quizás como ahogado en las circunstancias. Dile al Señor: tú eres mi paz. Señor, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz. Ministra tu paz a tu pueblo, Señor. Cuando tú te presentas, tú traes paz. Señor, y yo sé que tú estás aquí. Tu paz inunde nuestro corazón, inunda el corazón de cada persona, Señor, que ha estado pasando por circunstancias difíciles, que quizás están con marcas o quizás están con heridas todavía sangrando y que necesitan tu toque sanador, Señor. Padre, ministra a cada uno, ministra sus vidas, ministra sus corazones, Señor. Señor, si hay alguien falto de fe, que hoy pueda recibir tu fe, que hoy en el nombre de Jesús pueda comprometerse contigo para leer tu palabra y que esa fe crezca, porque esa fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios.
Señor, si aquí hay alguien quizás como Tomás que necesita ver para creer y aún meter su mano en tu costado, Señor, tú lo conoces y yo te pido que tú te manifiestes para que pueda creer. Tú quieres personas de fe y personas con gozo, porque eso nos diste al resucitar. Ese gozo que nadie nos puede quitar. Si aquí hay personas que han recibido, que han estado tristes, en depresión, que han estado luchando con depresión, con angustia, con aún desesperación, yo te pido, Señor, que hoy ministres sobre cada uno. Yo creo que tú estás aquí ministrando, Señor, que tú estás aquí sanando, que tu Espíritu Santo está ministrando. Hermano, allí adora, allí recibe, levanta allí tus manos y dile: Señor, yo te necesito tu presencia. Necesito de tu amor, necesito, Señor, la manifestación de tu paz, de tu gozo, de tu fe. Queremos creer en ti, Señor. Queremos que ese gozo no sea parte de nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Pero también en esta tarde dile al Señor: yo necesito tu Espíritu Santo. Así como tú le dijiste a los apóstoles que enviarías un consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera todo el tiempo con ellos. Nosotros creemos que tú nos has dado al Espíritu Santo hoy. Y que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que no ha recibido aquí la vida de Dios, yo te pido que tú hoy soples sobre ellos y traigas vida. Traigas vida, Señor. Quites toda muerte física, toda muerte espiritual. En el nombre de Jesús, y hoy les des la vida de Dios. Hoy tú ministres sobre ellos el Espíritu Santo. Que ministres sobre ellos, Señor. También si hay circunstancias en su vida, Señor, que les impiden recibir ese Espíritu Santo, ese mover de tu presencia, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que todo obstáculo, toda incredulidad se vaya en el nombre de Jesús. Señor, y nosotros creemos en ese mover de tu Espíritu. Di conmigo: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Estamos orando, estamos orando, estamos orando. Este es un momento del Espíritu Santo. Este es un momento de la acción de Dios. Dile al Señor: yo creo. Espíritu de Dios, toca mi vida, toca mi corazón. Si te has sentido incrédulo, dile: Señor, sí, yo no he creído, perdóname, pero no puedo creer. Dile, sé sincero con el Señor. Exprésale a Él la verdad de tu corazón. Él te entiende. Si has estado pasando por depresión, por desesperación, Él te entiende. Dile: Señor, mira, yo he estado así, así y así, y hoy necesito que tú ministres sobre mí. Permítele a Él. Permítele a Él. No soy yo, es el Espíritu Santo quien está ministrando sobre ti en esta tarde y te está dando vida, te está dando victoria, te está dando salud, te está dando gozo, te está dando fe, te está dando un llamado de Dios, te está llenando del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú resucitaste para darnos vida, para darnos victoria, Señor, para darnos gozo, para darnos paz. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Di conmigo: yo recibo la vida de Dios. Di conmigo: yo recibo la vida de Dios. Y yo quiero que digamos otra cosa juntos, y es que
le digamos al Señor, los que quieran, porque esto tiene que ser voluntario: Señor, yo quiero servirte. Hoy reconoce delante de Dios que tienes un llamado, que has recibido ese llamado cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Y puedes pensar qué has hecho con ese llamado, y que hoy le puedas decir al Señor: perdóname por X o Y cosa, no te he servido, me he enfrascado en mis asuntos, he dejado de hacer tu obra, me he enfriado. Dile lo que sea, pero de tu sinceridad de corazón, díselo al Señor. Y permítele a Él hoy renovar esa llama, ese llamado que el Señor te ha hecho. Espíritu Santo, tú estás aquí. Enciende el fuego del don de Dios que tú has puesto en cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Yo no, tú. Tú eres el dueño de cada una de estas personas, de cada una de estas ovejas. Señor, son tuyas, te pertenecen a ti. Señor, y yo te pido que ese fuego en su interior arda, así como estos dos discípulos que iban camino a Emaús sintieron que su corazón ardía porque tú ibas allí al lado de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Señor, que nuestro corazón hoy arda por tu presencia, que arda por tu llamado, que arda por lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Dile al Señor: gracias porque tú resucitaste, y cuando resucitaste yo recibí la vida de Dios, y la victoria de Dios está en mi vida, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu llamado, y gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por cada persona que se ha conectado en esta tarde. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo a las 2:30. Bendiciones.